Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso, un espacio donde encontrarás motivación, inspiración y todas las herramientas necesarias para crear la mejor de tus versiones. Yo soy Marina Nese, su creadora, y te invito a que a través de estos episodios puedas encontrarte a vos misma, puedas encontrar las herramientas para crear esa vida que siempre deseaste tener y encontrar el camino con una luz que te pueda llevar al final del camino. En esta oportunidad vuelvo a tener la compañía con mucho honor y agradecimiento de Nilda Avellaneda. Nilda es por más de 7 años formadora en neurodescodificación laboral, es también escritora, ha escrito 5 libros. El primero de ellos fue Decodificar una empresa. Es posible. También escribió Secretos detrás del éxito y 3 libros más que también nos va a compartir a medida de en la continuación de esta entrevista. Le doy la bienvenida una vez más y hoy vamos a tocar un tema fascinante que es la vocación. ¿Realmente trabajás por vocación o por obligación? Hola Nilda, ¿cómo estás? Hola Marina, un gusto, qué bueno Y que nos volvemos a encontrar para poder hablar con la gente de estas preocupaciones que tienen acerca de por qué no gano dinero con lo que hago, no me gusta la vocación o sea, la profesión que he elegido, mi vocación está en otro lado, pero bueno, con esta profesión gano dinero y ni te cuento las personas que sus papás han creado una empresa y se tienen que hacer cargo de la empresa y ni siquiera les gustó lo que estudiaban y tampoco les gustaba la empresa. Entonces, sí, son todos temas que nos atraviesan la vida, el tema de la vocación, de la profesión y del deseo, que en definitiva termina siendo algo que atraviesa nuestras vidas. El deseo es para dar vida, ¿sí? El deseo es definitivamente. para generar proyectos y el deseo es para conseguir el sustento, tener el dinero. Entonces, el deseo, que es la base del libido, el tener deseo o no tener deseo, es lo que te mueve a hacer Exacto. cosas. Es lo que te Entonces, motiva, bueno, ¿no? tal cual, tal cual. Y tiene como Exacto. niveles, y esos niveles están relacionados, como bien decís, con la vocación, que termina moviéndonos también para generar proyectos, que para el inconsciente es lo mismo. Yo cuando tengo un compañero de vida, ¿sí? Puedo concebir, gestar y dar a luz a un hijo que termina siendo un proyecto con un sentido para mí. Cuando Exacto. yo tengo cuando yo tengo una vocación, tengo un deseo y ese deseo genera un proyecto. Es lo mismo, he sido capaz de concebir, gestar y dar a luz un deseo que en una profesión determinada he sido capaz de eso, estudiarlo en la universidad, obtener un título. Entonces es lo mismo, seguimos hablando del deseo y la vocación. Y finalmente puedo hacer con eso también conseguir mi sustento, es decir, Exacto. obtener el dinero en el mundo. Así que ese es un lindo tema que nos convoca. Sí, es un tema apasionante y también a través de esta charla, uno mismo autoanalizarse y decir, ok, estoy trabajando en base a pactos que tengo con mi clan, que me han dicho, tenés que dedicarte a esto o tengo que seguir una idea o una rutina que han seguido también mis ancestros y plantearse si eso te llena, te completa o simplemente lo haces como un medio de supervivencia. Mm, sí, justamente porque para si uno no sigue, digamos, la indicación o el decreto o el paradigma ancestral, se piensa que sos la oveja negra. Entonces, Mm, a veces seguir lo que te apasiona, lo que te genera este movimiento de libido de adentro hacia afuera para obtener un título, para poner una empresa, para tener un proyecto, para ganar dinero, lo que termina sucediendo es que si va en contra del mandato familiar, se considera que sos una oveja negra de la familia. exacto, Y una a muy pocos les descarriada. gusta eso, y a muy pocos les gusta ser la oveja negra de la familia. Por más de que hoy tenga como cierta prensa y cierto marketing, decir, bueno, soy la oveja negra, en realidad no se vive ni tan, de manera tan sencilla, ni con tanto orgullo personal en el inicio.
Es decir, si Exacto. tus papás tuvieron una empresa y vos te dedicas al arte, lo que piensa el que te está viendo, el modelo que tiene de vos, es que en realidad sos una persona desagradecida, que no fuiste capaz de tomar lo que tus ancestros te Mm, dejaron, de que en realidad estás en contra del dinero, porque te gusta el arte, ¿sí? ya. Es, no sé, estoy pensando en En algunas otros, carreras que te dejan. Sí, en algunas carreras que te dejan, viste, el consultorio, como el médico, el odontólogo, el abogado. el Entonces, ¿cómo no vas a arquitecto. seguir? El arquitecto, ¿sí? Que te Exacto. dejan los clientes. Y en una de esas no te gusta eso, te gustaba ser docente, o Sí, te sí. gustaba, no sé, en los deportes. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con una negación al lazo transgeneracional Ujú, no deja de implicar que después en la búsqueda del dinero, ¿sí? Tengas dificultades, no solamente en la búsqueda del ejercicio profesional, sino también del dinero. Y otras exacto. veces has tomado eso, has tomado la indicación, has generado dinero con eso y no sos feliz, estás Mm, insatisfecho, ¿no? ¿Cómo lo ves insatisfecha. vos? Yo lo veo igual porque he tenido inclusive muchos consultantes que vienen con esa búsqueda de encontrar por qué se sienten insatisfechos si teóricamente tienen una vida, llamémosle, completa. Inclusive eso me pasó a mí, no solamente en el área de la profesión, yo me preguntaba a mí misma que hay algo más, ¿no? Ahí comenzó mi búsqueda espiritual. Muchos lo hacen en el área laboral, otros lo hacen en el área del amor, pero en algún momento de tu vida se te va a presentar esa intriga, esa búsqueda de si realmente estás conectado con tu misión de vida, con tu vocación, para poder cumplir ese objetivo que viniste a tener en esta vida. Sí, vos sabés que cuando yo tengo consultantes me pasa lo mismo. Las personas vienen y preguntan sobre su misión de vida, sobre su propósito. ¿Cuál es mi Ujú. propósito? ¿Me está Sí. yendo bien o estoy trabajando? O al revés, mi propósito es trabajar. Hace poquito tuve una odontóloga que me decía, mi propósito siempre fue trabajar, hice varios posgrados y gano dinero, pero no gano dinero con eso. En realidad, a veces lo primero que se te cruza en el cuestionamiento que uno tiene sobre su propia vocación y sobre eso, sobre su profesión, es que no gana dinero. Entonces tenemos dos vertientes, no soy Ujú, feliz o no gano dinero, ujú. ¿sí? Que a Exacto. los fines de poder conseguir un propósito es lo mismo. Y esto de ganar dinero, ser feliz, no tiene que ver con el ejercicio de una profesión determinada, sino que vos hagas con amor todas aquellas cosas que te gustan hacer, que puede ser desde tejer el crochet, hacer jardinería o ser un médico, O un ser una, cirujano reconocido. o ser un No orador, importa. lo que sea. Exacto, exacto. Entonces, lo que yo empecé a analizar acerca del propósito tiene también dos vías de abordaje. La primera, que tenía que ver con la biodecodificación, primero, era, era que un cuestionamiento que hay en bio, que es decir, bueno, si no ganas dinero con algo, debe ser que esta profesión está reparando algo ancestral. Entonces comencé a pensar sobre lo que es la reparación. La reparación es como cuando te haces en la mano una cicatriz, ¿sí? Te Mm, hiciste un corte, entonces comienza a operar todo un circuito biológico que justamente primero cicatriza, pero deja la marca, deja una mm, costrita y deja la marca. Por lo tanto, la reparación tiene que ver con aquella marcación que queda en tu cuerpo, en tu biología, sobre algo que han hecho tus ancestros, sobre algo que les ha pasado a tus ancestros, no solamente algo que han hecho. Entonces, por exacto. ejemplo, si vos tenés en un clan un grupo ancestral que ha perdido territorios, ¿sí? Ya sea por la guerra o por Mm, problemas de herencia o por inundaciones, sino que ha perdido territorios, es probable que pueda aparecer alguien después en donde necesite comprar terrenos, casas. Entonces podemos hablar de desarrollistas, arquitectos, ¿sí? Personas que lo que hacen es, inversores, exacto, inversores. ponen mejor los territorios, inversores, etcétera. Me pasó un caso en donde hay una nieta de una persona que estuvo muy implicada durante la dictadura militar en estos cargos militares, Mm, ¿sí? Y entonces esta persona es arquitecta y a lo que se dedica es embellecer las casas de otros, porque durante la época militar hubo muchos militares que entraron destruyendo casas buscando sí, a los a supuestos personas. terroristas. Exacto. Mm,
¿sí? Entonces, a personas que estaban en contra del gobierno por ideología. Exacto. Entonces ella se dedica a eso. Pensaban de otra manera. Sí, sí, claro, claro. Bueno, pero tiene que ver con nuestras grietas, pero el punto es que ella en su profesión, ¿sí? Trabaja en una empresa que es desarrollista y trabaja como arquitecta, no trabaja por su cuenta, y lo que ella contaba es que ella embellece la casa de los demás en reparación a esto que pudo haber pasado en su clan con sus abuelos, ¿sí? Me Trabajando gustaría poner, me gustaría poner un ejemplo y muy cercano a Dale. mí. Mi padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, y Mm, encima tuvo que dejar su tierra, se mudó a Argentina, perdió su territorio, perdió su... Mi hermano, uno de mis hermanos, no para de comprar propiedades en cualquier espacio y claro. su misión, su vocación, digamos, es justamente invertir en inmuebles y ahora estoy observando que en realidad mi hermano está reparando la pérdida de mi padre. Exacto, exacto. Porque es volver la reparación, es volver a traer al clan aquello que se gestionó mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía la biodecodificación? Que todas las profesiones, ¿sí? Son de reparación. Entonces, si hubo un niño muerto, después, generaciones más abajo, hijos, nietos, aparece un médico. Si hubo locura, aparece un psicólogo. Entonces, yo me Mm, puse a pensar si realmente era así. En mi experiencia y en la experiencia de la trazabilidad de la cantidad de casos que tengo, no todos son de reparación. Es decir, hay otras vías de análisis que ahora sí las uno con el tema del deseo. En no, esas vías de análisis tenemos tres, y la primera significa qué pasó antes de ir a estudiar una carrera para después recibirte. Hay una experiencia que vos la tenés en Estados Unidos, nosotros la tenemos en Latinoamérica, en donde para ir a estudiar una carrera universitaria, no todas las regiones tienen mm, universidades, tenés que ir a mm, ciudades grandes. exacto. Entonces lo que sucede es que uno tiene una vida ahí, hasta los 18 años o hasta los 20 que te vas a estudiar. En una Sí, tenés amigos, tenés familia, tenés pareja. Si vos te fuiste a estudiar 4 o 5 años afuera, y luego volviste, lo más probable es que en 5, 6, 7 años hayan cambiado las condiciones de sí. vida que fue cuando dejaste, pero vos que te fuiste y volviste, las dejaste tal cual. Entonces, la primera vía de análisis es cómo te sentiste vos al irte, este sentimiento de pérdida, que va combinado, ¿no? Con la expectativa de poder egresar, entonces tenés las dos cosas al mismo tiempo, es un lazo de fuerza opuesta, porque mientras yo tengo expectativa de ir a estudiar a otro lado y tener un título y crecer, por otro lado estoy dejando todos mis afectos, mi Mm. casa, mi juego, mi escuela, mi novio, si estaba de novio, mis amigos, que en una de esas no pudieron acceder a ir a estudiar. Entonces, una primera vía de análisis es qué pasó cuando vos te fuiste y volviste. Este sentimiento de pérdida, que es pérdida, puede después atravesar tu vida profesional, en donde para crecer, para desarrollarte, hay una situación de pérdida que quedó anclada en el inconsciente biológico, Mm. donde para ganar algo tengo que perder algo. Entonces, Quedar algo. exacto, para que generar algo y ganar algo, tengo que perder algo. Entonces, hay profesiones en donde les va bien, ganan dinero, pero cuando quieren dar un salto importante, comienzan a perder. ¿Y esto por qué? Porque el inconsciente le quedó una memoria de dolor donde para yo poder estudiar, crecer y acceder a un título, tuve que perder antes a mis amigos, a mi pareja, a mi territorio, etc. Entonces, Mm, eso es lo primero. qué interesante porque eso me pasó, no en el área laboral, o quizás sí, ahora atando cabos, pero me pasó lo mismo cuando yo me fui del país. Yo dejé todo en busca de una vida diferente. Cuando vuelvo a Argentina después de 11 años casi, encuentro que yo era argentina, pero ya no pertenecía a Argentina. Entonces, así como dejé Argentina, era una Argentina que ya no me pertenecía, que ya no me sentía conectada, que era una simple visitante de ese lugar y que aquí estaban Exacto. ahora mis raíces, digamos. Exacto, tremendo, porque Es en fuertísimo, realidad pues el no son ni de acá ni de expatriado, allá. exacto, el expatriado nunca es de ningún lado. Que eso es Ya. un poco también la experiencia que han tenido nuestros abuelos inmigrantes, que Mm, siempre anhelaron volver allá, pero acá tenían toda la prosperidad. ¿Sí? Y exacto. entonces esa sensación de expatriado es una sensación de melancolía que atraviesa, porque no es lo mismo melancolía que tristeza,
No, ¿sí? no, no. La tristeza es este estado emocional en donde yo siento que estoy triste, pero después se me pasa. Sí. ¿Sí? En cambio, la melancolía es un Mm. estado que subyace siempre, en donde hay un objeto que se perdió, que es el objeto de amor, que se perdió, que se cayó, que se perdió, que no lo tengo más, que es sobre este territorio que dejé, mis Mm, abuelos, mi madre, y sin mm. embargo yo debería estar contento porque acá tengo mi esposa, mis hijos, una esposa que quizás no hubiera, o un esposo que quizás no hubiera conocido si me hubiera quedado allá, porque la posibilidad que tuvo Latinoamérica es que vino gente de distintos lugares que si se hubieran quedado en Italia te hubieras casado con un italiano, Exacto. pero acá te casaste con un árabe, ponele, o con un Sí. judío, que entonces vos formaste una familia, ¿sí? Y tuviste un crecimiento que tu familia de allá no pudo ver, pero que vos tenés que estar agradecido y sin embargo tenés un estado de melancolía permanente. Los estados de melancolía hacen que vos nunca puedas disfrutar de aquellas cosas que conseguiste. Entonces, sos exitoso, tenés hijos, tenés un territorio, dejaste una herencia, pero nunca disfrutaste. Siempre estuviste triste, de alguna manera, o se muestra en tristeza, pero siempre estuviste este estado melancólico de si me hubiera quedado allá, ¿qué hubiera pasado? Bueno, ese no fue mi caso, Ujú. sinceramente, pero sí conozco personas muy directas que sí, que siguen añorando esa cultura, esas costumbres argentinas que nunca se desprenden. Nunca me sentí así, soy una persona bastante desarraigada, pero lo siento puntualmente cuando vuelvo a Argentina, cuando piso tierra Claro. argentina. Ahí sí, es como que estoy 1 o 2 semanas y yo digo, no, ya cada uno está en su vida y yo acá soy una visita. Exactamente, y Sí. soy tal cual, es así como lo estás diciendo. Entonces, bueno, volviendo al tema de la vocación y de la profesión, ¿sí? No es lo mismo cuando yo me fui para estudiar que cuando volví. ¿Sí? Hay Mm, un sentimiento de pérdida con nostalgia. sí. Lo otro que te puede, la segunda vía de análisis que yo tomo es qué pasó un año antes de recibirte. Es decir, ese que ya estaba cerquita, que ya estabas preparando, no sé, tu trabajo final, tu tesis, tu rendir tu última materia, ¿qué fue lo que pasó? Porque la vivencia de llegar a la meta, ese año, esa vivencia, es una vivencia similar a la que uno tiene en la concepción y gestación. Ya estás en el último mes de embarazo o en los últimos Mm, trimestres del embarazo, entonces pueden mm, nacer con 6 meses, con 7 meses, con 8, con 9. Entonces, ¿qué pasó ahí en esa terminación de la... Es lo mismo, cuando ya estás terminando de formarte para nacer, cuando ya estás terminando de formarte para nacer una profesión. Lo mm. primero que tienes es que una vez que vos nacés en una profesión, ya dejaste de ser un estudiante para ser un profesional. Otras Entonces, lo mismo, habilidades ya empiezan a exacto. Lo reinar. mismo que antes era importante como estudiante y te ayudaban y todo lo demás, ahora ya sos un profesional. Entonces, hay algo de tu contención, de tu red de contención que se empieza a desarmar bajo tus pies. ¿Sí? Porque mientras sos estudiante, bueno, te ayudamos, te pagamos los apuntes, te damos el lugar para vivir, pero ahora ya tenés que conseguir un trabajo y sos un profesional. Yo siempre digo que egresás siendo un estudiante avanzado para recibirte, por lo menos en Argentina, como un profesional sin trabajo, desocupado. Mm. Entonces, pasaste de una cosa a la otra. Ese último año es definitorio para lo que después va a ser generar dinero, sustento en el futuro. ¿Qué fue lo que pasó en ese año? Empezaste a trabajar, no te pagaban bien, hiciste una pasantía, los amigos que tuviste, las cosas que perdiste, las dificultades que pasaste. Argentina tuvo muchas situaciones de crisis, entonces no es lo mismo si te recibiste en lo que fue la hiperinflación similar ahora, ¿sí? O si te Sí, recibiste en pandemia, o si te claro, recibiste definitivamente, en sí. Todo, la todo. convertibilidad, claro, todas esas cosas influyen porque es lo que tuviste que salir a hacer para obtener este título. Entonces, Mm, el esfuerzo, la dedicación, las dificultades que tuviste que atravesar para obtener este título, para salir, marcan también, si dejan un registro, una huella mm, en la memoria de dolor de lo que va a ser tus primeros años trabajando después. ¿Sí? Si va a ser con esfuerzo, con sacrificio, con malestar o va a ser facilitado. Para la gente que se fue en pandemia o que se fue en pandemia a vivir en otro país, que se fue durante la hiperinflación, similar a lo que estamos viviendo en este momento, o que se fue en situaciones, por ejemplo, del golpe de Estado, cuando mm, estuvieron los militares. O sea, mm. todo eso va a definir la manera en que vos vas a empezar a trabajar después profesionalmente en otro lado. ¿Sí? ¿Eh? Esa memoria de dolor queda, así como en la primera memoria de dolor quedó la pérdida, entonces la pérdida es condición para trabajar,
de tu profesión, en esta es el esfuerzo, la melancolía, el dolor, el desarraigo para trabajar en una profesión. Entonces ves que no todo es reparación. Ya, exactamente. No, y en ese momento es donde uno tiene que tomar conciencia y decir por cuánto tiempo voy a mantener estas creencias o esta memoria bloqueando mi camino, ¿no? Porque pienso que una vez que uno le puso la luz, ya lo pudo ver, ahí es donde empezamos a sobrellevarlo. Mm, exactamente, exactamente. Para muchos de nosotros ponerle luz a algo es darnos cuenta de lo que pasa. Exacto. Ahora, una vez que te diste cuenta, es bueno que te acompañe alguien, porque con darte cuenta, sin acompañamiento, Mm, también, a ver, también vas a llegar a resolverlo, pero te va a llevar más tiempo. La exacto. diferencia es que cuando vos tenés un acompañamiento terapéutico profesional, que en general es muy cortito, lo que haces es más rápido, generas un cambio a nivel de Ujú. los sentidos, porque la biología lo que hace es reconoce el mundo a través de sus sentidos, a través de lo que ve, lo que oye, Y por olfatea. eso lo tenemos. Claro, y por eso lo Todo tenemos. tiene, Entonces, exacto, todo tiene su claro, función. la experiencia sensorial que vos tenés para poder cambiar el patrón que vos, o la creencia o el decreto que vos tenés anclado en el inconsciente va a ser central. Esa experiencia sensorial es, por ejemplo, si vos estudiaste una carrera, que es una carrera, digamos, de reparación, en Ujú. donde suponte estudiaste medicina porque hubo niños muertos, lo que haces es sanar sensorialmente, ¿sí? Haciendo cartas de corte, haciendo ceremonias de duelo, haciendo entierros, ¿sí? Simbólicos de todos los niños muertos que van a liberar tu ejercicio profesional. Vos ya no Ujú. sos un médico para salvar vidas por las vidas que se perdieron en tu clan, sino que sos un médico para sanar vidas o salvar vidas de acá para adelante. De acá para adelante. ¿Sí? Ya. Exacto. Luego pasa con las pérdidas de territorio. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, en una de esas no es de reparación. Vos estudiaste medicina, o en mi caso, yo estudié psicología y no había ningún loco en la familia. Mm, Entonces, estudié psicología, ¿por qué? ¿Y qué me pasó a mí para estudiar? Entonces, yo vengo de una serie de desarraigos. La primaria la hice en un lugar, la secundaria la tuve que hacer en otro lugar, la universidad la tuve que hacer en otro lugar. Entonces, nunca terminaba siendo de ningún lugar. La sensación es de pérdida. Entonces, la primera vía de pérdida a mí me suena mejor, en donde me voy ganando cosas a medida que voy perdiendo cosas. Bueno, ahí ¿Sí? se produce el equilibrio, ¿no? Voy Lo que ganando, hay, voy perdiendo cosas, voy ganando cosas, voy creando un equilibrio. Porque si fuera entiendo, solo pérdida, solo pérdida, es como que entras en un vacío tremendo, pero vas creando claro, esa simbiosis. Exacto. claro, porque en realidad es, termino la primaria y voy a otro pueblo a estudiar la secundaria. Mm, Entonces hay una ganancia con una exacto. pérdida. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que hace el inconsciente es repite un programa. Entonces, sensorialmente, yo pude hacer un ejercicio para sanar las pérdidas, para poder despegar profesionalmente. Y de Exacto. hecho, después estudié una carrera, dejé esa carrera para estudiar otra, y dejé de hacer cierta actividad para hacer otra, y después dejé de hacer eso para hacer esto. Entonces, ese modelo sigue siendo, lo que pasa es que ahora las pérdidas son menores. ¿Sí? Solamente se pierde o la profesión o el trabajo que estabas haciendo para ganar otra de mejor calidad. Exacto. ¿Mm? Exacto. Yo lo Eh, veo a nivel de enriquecimiento, porque también cada cambio, cada transformación, depende también mucho como lo quiera ver la persona, ¿no? Si bien está esa pérdida inconsciente, una vez que le ponemos luz, es como querés ver eso. Lo veo como una transformación, como un medio de ganar conocimiento, experiencia, o me quedo vos podías haberte quedado en la tristeza, en la melancolía de que lo de allá fue mejor, pero no, claro, viste lo bueno de la etapa que también venía. sí, sí, sí. A ver, siempre tenés la posibilidad de quedarte en algo, ¿sí? La idea es poder confiar en que si das el paso, el camino va a aparecer. De hecho, estoy Exacto. pensando en la gente que hereda una empresa. Es decir, el Mm, abuelo armó una empresa, se la pasó al padre, entonces ya ahí hay una indicación del abuelo para con el padre de qué tenés que estudiar. Tenés que estudiar derecho, tenés que estudiar, dependiendo a lo que se dedique la empresa, o tenés que claro. estudiar ciencias económicas.
Después el padre lo pasa al hijo, ya ahí le definió totalmente qué tiene que estudiar para poder entrar a trabajar. Entonces, en cada hijo que vos vas teniendo, vas definiendo qué carreras van a hacer en función del proyecto que te heredaron. Imagínate que eso hace mucha rebeldía. Por eso hay muchas empresas que en la tercera generación Se uno la termina. funda y se funden. Sí, Pero no es que se funden. A ver, lo que no hay es una explicación. El que dijo eso, de la primera la funda, la tercera la funde, no explica por qué pasa eso. Y la razón por lo que pasa es porque no hay una libertad de la tercera generación de poder elegir. lo que No pueden deseo. elegir si les gusta el arte, les gusta el deporte, y si no, tienen que ser los hijos paria, es decir, aquellos hijos que, bueno, los mantenemos, le damos un dinero para que puedan vivir, pero en realidad es mejor que no vengan, ¿sí? Y de hecho, en las empresas familiares, todas las conversaciones son sobre la empresa en la mesa del domingo. Entonces Exacto. uno termina estando muy Sí, y no hay implicado en otro eso. tema, y no hay No otro hay otro tema. tema, no hay otro tema. Bueno, Entonces, en el como uno caso, termina, sí, 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 no, sí, sí, que como uno termina estando muy implicado en eso, la sensación que uno tiene cuando estudia una carrera que es para el proyecto de otro, es esto, que uno está desconectado, ¿sí? seguro. No puede estar inmerso en la profesión, porque no es una profesión que eligió y tampoco es una empresa que eligió ni un producto que eligió. O sea, el primero estaba apasionado, el otro no. Con lo cual, la pasión forma parte de la capacidad de fundar y la ausencia de pasión de fundir lo mismo que te han dejado. Wow, y eso estuvo muy bueno, eso me encantó. Muy lindo. No, y ahora que vos estás hablando de esto, hago también referencia a que el papá de mis niños acá creó una empresa de construcción en la cual mi hijo varón nunca se sintió conectado, jamás. Ha ido muchas veces a ayudar al padre en el momento que necesitaba, intentó, pero le dijo, esto no es lo mío. Su vocación era el servicio a la humanidad, él es bombero ahora acá en los Estados Unidos, hace otras cosas alternativas también, pero esa es su misión y él dijo, por más que papá haya creado esta empresa, no es lo que yo amo hacer. Claro, Eso es claro, lo que yo totalmente. veo, eso es lo que yo veo también en las nuevas generaciones. Tienen Sí, más, su voz se hace escuchar muchísimo más, sus deseos, su vocación, su misión en el mundo. Es como que los veo como que ya se están queriendo salir de esos patrones impuestos por tanta generación tras generación tras generación y quieren liberarse. por suerte Por lo piensan suerte, ¿no? diferente. Es una Sí, bendición. Es sí, una sí. bendición porque ayudan a todo el clan. No solamente se están liberando ellos, se están liberando también a sus hijos de poder elegir lo que ellos quieren ser. Sí, uno lo está viendo ahora con este ejemplo que me das de tu hijo, pero antes eran los hijos que se Conocido. dedicaban a los deportes o al arte. Entonces, bueno, hoy el deporte está muy valorado y gana mucho Mm, dinero, pero no todos llegan. no Hay todos que llegan, saber exacto. no sé, de 1000 chicos, capaz que lleguen dos. Eso no lo dicen. Si no te Mm, dicen, ¿no? Entonces, son tan altos los niveles de competitividad en el deporte, pero bueno, está más valorado que el arte. Imagínate hijos que nacen con ciertas condiciones artísticas increíbles, ¿no? Los mandan a estudiar, no sé, derecho o ciencias económicas para la empresa del padre. O los exacto. mandan afuera directamente, que vayan afuera y que hagan una experiencia de vida para traer después para la empresa del padre. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. todas esas cuestiones son como el inconsciente lo que entiende, porque el inconsciente se rige por las experiencias sensoriales. Lo que entiende es que lo que vos amás, ¿sí? No tiene ningún correlato en la realidad. Entonces, después de eso también trae problemas de pareja, problemas en las amistades, ¿sí? Y en todas las cosas que sos capaz de crear. Porque si la creación de algo y el amor que vos tenés con eso no es valorado, Por ni en la, otros. Mm, por otro y sobre todo por tu familia, ¿para qué vas a seguir haciéndolo? Pierde sentido. Ahí es donde yo hablo de la pérdida, de las crisis existenciales que pueden mm. tener aquellas personas que son, digamos, ovejas negras. Digamos, ser oveja negra tampoco es para todo el mundo, ¿sí? Sí, Porque eso es genera mucha cierto. crisis existencial. Claro, está como, uy, qué lindo ser oveja negra, ser el que rompió con No, el clan y la familia, sí. pero tiene mucha crisis existencial No, eso. y requiere también mucha responsabilidad el ser la oveja negra de la familia. Mucha, mucha. Sí, Es más sí, fácil sí. seguir
seguir la manada, ¿no? Agachar la Tal cabeza cual. y decir todo que sí, que hacer escuchar tu voz y decir esto no me gusta definitivamente. Y lo tengo también el caso en uno de mis hermanos. Y mi madre hasta el día de hoy se pregunta qué hice diferente con él. Y le ¿Qué dije, no hice mal? hiciste ¿Qué nada, hice mal? sí, que hice mal, ¿Qué- definitivamente. Yo hice todo bien, lo hice todo igual, a todos le di las mismas oportunidades. ¿Por qué él salió así? Le dije, esa fue su elección de vida. Y en realidad ahora lo entiendo, como que él vino a sanar el clan. Sí, y sobre todo Definitivamente. vino a hacerse cargo de una pasión que seguramente también estaba en el clan, porque si uno empieza a mirar a los grandes excluidos dentro del árbol genealógico, seguramente eran personas que elegían otra profesión, otro ejercicio vocacional e incluso otra manera de vivenciar el amor, Mm, ¿sí? Que mm. pudo haber sido que no se querían casar o un amor fuera de la norma, ¿sí? Y todas esas son cosas Forzados que o forzados a vivir con alguien que no querían vivir, tal porque cual, tal sí, cual. Tal ya, cual. O que querían hacer otra cosa. Yo me acuerdo, ¿sabes de quién? De Sor Juana Inés de la Cruz, que ella sí, dijo que para poder estudiar tuvo que meterse monja. Su deseo no era ser monja, su deseo exacto, era escribir y estudiar. sí, esa Entonces tuvo que historia la buscar la mejor recuerdo, condición para eso, ¿no? Qué sí, sí. tremendo. Hay un poema de Octavio Paz, me parece que refiere a eso, de cómo Sor Juana Inés de la Cruz vivenciaba estas experiencias. Yo voy a ver si me acuerdo de cuál era. Pero en Sí. principio, lo que a mí me parece interesante es estas vías de análisis que uno puede entender de por qué uno no... A ver, para ganar dinero, el dinero busca la luz. Entonces, para ganar dinero vos tenés que tener luz interior. Si no tenés luz interior, que es la No. vocación, la pasión, el deseo de hacer cosas, el dinero no llega. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué no gano dinero haciendo lo que hago? Entonces, una es porque, bueno, de entrada no me gustó, la otra es porque soy una reparación, mi profesión viene a reparar el clan, como el caso de tu hermana y el del médico. Mm, La otra es porque en realidad hubo demasiadas pérdidas que tuve que dejar en mi vida para poder acceder a algo. Y hay otra más, que es, bueno, la otra es qué pasó el año que me estaba recibiendo, qué pasó ahí en ese año, porque esa experiencia de dolor después impacta sobre tu profesión cuando te recibiste. Y la última es qué sucedió en los primeros 2 años de egreso. ¿Qué te pasó en tus 2 primeros años? ¿Cómo Entonces fueron te las recibiste, experiencias, no? exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con el trabajo? ¿Te tuviste que ir? ¿Nunca pudiste ejercer? Es decir, te recibiste y nunca pudiste ejercer la profesión porque no había un espacio para ejercerla. Quizás te volviste a tu lugar de origen y no había un espacio para ejercerla. Quizás cambiaron las condiciones de mercado cuando vos te Mm, recibiste y en mm, ese cambio, no sé, estoy pensando ahora en inteligencia artificial y el diseño gráfico o la claro. publicidad, en donde ya lo venís resolviendo, o incluso con una persona que me preguntó hace poco, mira, yo quiero ser traductora, quiero dedicarme, trabajé 30 años en una escuela, soy coordinadora, quiero ser traductora de inglés para textos y me doy cuenta que con la inteligencia artificial tiende a Ya no lo, disolverse. sí, Entonces, exacto. Bueno, ahí viene la parte de reinventarse, ¿no? Ahí viene la sí, parte de reinventarse, pero en conjunto con todo lo que has dicho, yo creo que en la vocación, parte como ingrediente principal de la vocación, de tu misión, está el servir a los demás. En esa tarea, ¿estás sí, sirviendo a los demás con amor o ese trabajo que estás realizando es simplemente para servirte a vos misma? Eso sí, también lo evalúa el universo, o sea, sí, en qué sí, sí. manera sirvo a los demás. Sí, pues es que esto tiene lógica con una investigación que realicé, que está escrita en el quinto libro, el último que escribí, que se llama El mapa del tesoro, que habla de los niveles del deseo. Mm, Entonces, el primer nivel, el último es justamente el que acabas de mencionar, la contribución. Y la de con- ahí para abajo, el primero tiene que ver con el instinto. Lo primero que hago es por instinto, ¿sí? Son las primeras, en el animal es instintivo el conseguir el territorio, conseguir el sustento, conseguir la reproducción, y para nosotros, aquello que comienzo a hacer con mis manos o con mi mente, el instinto, ¿sabes dónde está? En las primeras actividades que hace la persona cuando es chiquito, cuando es muy Mm, chiquito, juega solo, juega mm, con otro, juega con las manos, hace ejercicio físico, hace ejercicios mentales, le gusta imaginar cosas. Ahí está lo primero,
¿sí? Lo primero que está en la naturaleza. Del instinto viene lo primero, que es la necesidad, que es aquello que yo estoy haciendo, el otro de mis vínculos, mis relaciones, ¿cómo lo ve? ¿Qué me dice sobre eso? Entonces me dice, qué bien que hiciste este dibujo, no, ponete a hacer otra cosa, salí a jugar afuera. Mm, Generalmente los padres, si ven chicos que son muy mentales, introvertidos, adentro los mandan afuera, sí, que sí, para el chico eso es absolutamente ansiógeno. Y otros chicos que son sí, físicos, que se suben a todos lados, que se golpeen, que eso, lo lo mandan adentro. sientan. Mm, Pues, ¿sí? Bueno, eso sí se va configurando ciertas redes neuronales que tienen que ver con que yo necesito que el otro me mire y me valide. mm, Entonces, ¿a dónde me empiezan a mandar? Es más, hay chicos que son buenos para matemáticas, entonces los mandan a hacer cuestiones de lectura que no son tan buenos, sí, otros que leen y les gusta pensar, lo mandan a hacer matemáticas, todo al revés, digamos, porque aquello que es instintivo debería estar anclado en aquello que también es una necesidad de la persona de ser mirado por el otro y que necesita hacerlo. A partir de ahí se construye el tener buenos motivos para hacer algo. Los buenos ujú, motivos para hacer algo se llama motivación. claro. Entonces, la motivación yo puedo tenerla de las dos maneras. Tengo un buen motivo para hacer algo o tengo un buen motivo para evitar algo. ¿Sí? Entonces, estas actividades que vos hacías de chiquito, que estamos hablando de la primaria, casi fines de la primaria, ¿sí? Si tienen algún buen motivo para hacerlo, que tiene que ver con el placer personal y tiene que ver con la búsqueda relacional. Lo que otros hacen y yo miro qué hacen y también genero aceptación e involucramiento social con los otros. Mm, Entonces de ahí aparece el tener un buen motivo, que es la maestra me valida, mis amigos me validan. Ahí tenemos muchas cosas para pensar que van desde el acceso a drogas, que también genera mm. eh, adicción, Aceptación, por ejemplo, y validación. validación y generación de dopamina, Mm, ¿sí? También, o mm, el acceso a algunas cosas que me gustan hacer, como los deportes, el arte, estudiar, hacer ajedrez, lo que fuese. sí, Entonces, también, porque también genera dopamina. Entonces, de alguna manera está el control de los padres ahí en lo que genera buen motivo para evitar algo o para conseguir algo. Entonces, uno lo puede medir incluso antes de que empiece la escuela primaria. Y a claro. partir de ahí, Ya sí, ves el comportamiento de los padres, que inclusive los padres lo que hacen también es volcar en los hijos también todas sus frustraciones y las cosas que ellos no han podido realizar en ellos, que quieren verlos realizados en ellos. exacto, y lo tocaste muy bien porque el siguiente nivel que sí es la inspiración. Mm, Entonces, ¿qué te inspira? Lo primero que te inspira es aquello que los padres no pudieron hacer y quieren que vos hagas. mm, Entonces aparece y dice, no, porque yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, yo tengo un tío de 6 hermanos que eran en su casa, mi mamá no terminó la secundaria, pero ella tenía admiración por un hermano que es sociólogo y es psicólogo social y fue director de un colegio bilingüe y era profesor y formado profesores. Y ella siempre decía, porque tu tío, que es profesor de profesores, y era como, bueno, en mi caso somos todos docentes, obviamente el discurso de la madre aparece y de alguna manera todos nos dedicamos a la comunicación, al coaching, a la docencia, al ayudar a otros en honor a ese discurso que venía que de tu dado, mamá, ¿no? claro, Y que eso, porque eso era lo que a ella le inspiraba. Entonces a ella le inspiraba lo que hacía su hermano. Entonces yo soy docente, trabajé en universidades, mis hermanos también. Era claro eso. ¿No? Y es. después viene lo último, que no es la inspiración, sino el último, que es el que bien mencionaste al principio, que es la contribución, que es qué tanto yo soy capaz de contribuir en la vida de otro. Y la Mm, contribución es este último, incluso nivel de desarrollo vincular que uno tiene con un otro, que es yo puedo recibir beneficios a partir de darte primero cosas. mm. Es el máximo nivel de la compasión, de la generosidad, de la ayuda al otro, y en función de eso es que a mí me aparece todo un reconocimiento, una aceptación a partir de eso. A partir Hoy de esa uno ayuda, puede ¿no? diseñar, sí, sí. Hay Sí, empresas diseñadas desde eso, desde la contribución, empresas enteras, que creo que lo habíamos nombrado, Facebook, WhatsApp, Twitter, son empresas, no sé, Walla, Mercado Libre, la que tiene, eh, ¿cómo se llama? Alibaba, ¿sí? Alibaba. Amazon, son empresas creadas justamente para la contribución de la vida del otro. Sí,
Sí, Entonces, sí, 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 es increíble, pero siempre digo, ¿no? Lo que contribuyas al mundo con amor, eso va a ser retribuido por miles y miles y miles. Y a veces no enfocarte solamente en contribuir a millones de personas, con que estés cambiando la vida de una persona o ayudar a ver la luz a una persona, ya has logrado algo inmenso. Lo que pasa que la social media de hoy en día, que hay que abarcar mucho a lo grande, mucho a lo grande, siempre y sí, es cierto, o sea, y lo vemos, hay que tener, sí, ella influye a millones de seguidores y quizás esos millones de seguidores ya la ven un 1% o un 2%. Realmente, ¿a cuántos impactás en la vida de alguien? sí, y En una experiencia que yo he tenido es gente se ha impactado y de verdad nunca me ha dado un like. Digamos, ve todos los videos y está impactada. Y dice, "Yo nunca le ha dado un like en las redes, porque en realidad no tiene que ver con esta espera egocéntrica que el que genera contenido y cosas espera, ¿sí? Sino que tiene que ver con separarse de eso y poder ver que la contribución en el otro va más allá de uno mismo, ¿sí? Va más allá de todas las exactamente, cosas que puedas hacer, ¿sí? Que es una exacto. contribución que va para el mundo. Hace poquito una chica me recordó que era para mí la autonomía financiera, que era para mí la libertad financiera. Ujú, Entonces yo le decía que para mí estar libre es poder disponer de mi tiempo ujú. para que si mis seres queridos me necesitan, para que si alguien necesita una ayuda de mi tiempo, eso estar. Si yo estoy atada, esclava a un trabajo, a un horario, a un trabajo, a un lugar que no me permita a mí ir a buscar a mis hijos a la escuela, estar con mi marido si lo necesita, quedarme si estoy enferma, quedarme en casa, si un pariente está enfermo, si yo tengo el dinero para ayudar a un amigo si lo necesita en su emprendimiento, eso es libertad financiera, eso es de Exactamente, verdad, no es ser millonario, ¿no? ¿sí? Sino Estoy que puedas tener completamente de tiempo, acuerdo con vos. claro, que puedas tener tiempo, porque el Es dinero que en tiene que ser realidad, capaz de generarte libertad de tiempo, no de dinero, ¿sí? exacto, Cuando uno puede entender eso, puede entender otras cosas relacionales con el mundo. es que el ser humano por naturaleza es un ser libre. En el momento que estamos en un trabajo que nos pone un horario, nos ponen un tiempo, nos ponen un precio, perdimos la libertad. Es lo mismo en las relaciones que nos condicionan, ¿no? Que no nos dejan ser nosotros mismos en una sociedad, en un grupo, en todo. El ser humano por naturaleza es libre y la va a buscar de una u otra manera y si no la encuentra, va a pasar por los momentos de tristeza, depresión, de frustración, pero en algún momento se le va a presentar la oportunidad de ver esa luz. Y bueno, y De acuerdo. busquémosla a través de Nilda en el área económica, en el área de las finanzas y, y démonos esas oportunidades porque realmente cuando hacemos lo que amamos, ni siquiera nos sentimos cansados. Yo Claro, puedo sí, estar haciendo esto, yo puedo estar grabando para mi podcast o dando terapias y todo. Y si una persona a mí a las 9 de la noche, yo sé que hay que tener límites y hay que tener, poner límites a las personas, pero si una persona está en necesidad a las 9 de la noche, yo no voy a decir, no te atiendo porque ahora yo necesito descansar. Por supuesto que si estoy agotada no lo hago, pero pongo también en ese lugar a la necesidad de la persona y también cómo uno se siente habiéndola podido guiar, ayudar o dar una mano. Y creo que para eso estamos en este mundo, para ayudarnos sí, entre y vos sabés porque que yo solos no coincido en eso, crecemos. yo coincido en eso, creo que los únicos días que no contesto son los domingos, pero el Sí, resto del tiempo estoy pendiente también, porque bueno, también uno entiende que está en el lugar, por suerte, ¿sí? De ser el que contribuye y no el que pide, ¿sí? Estás exacto. más en el lugar del que da que el que pide, y eso es como, no, Para no mí es es más una que un don, bendición. es una bendición, Para mí es exactamente. una Es la bendición. bendición que uno asume. Exacto. Bueno, Bueno, como siempre fue nos pasamos del sí, horario, como pero fue fascinante, no importa, creo que a las personas también les va a encantar y bueno, y a todas las personas que han escuchado este episodio, compártanlo, denle un like, dejen un comentario si creen que fue valiosa la información, que si pueden
ayudar a otras personas a que también vean su luz, a que puedan replantearse por qué están trabajando, vocación, misión, dedicación. Eso es la función de esta vida y si estoy contribuyendo al mundo. Voy a dejar toda la información de Nilda en el detalle del episodio para que la puedan contactar. Si quieren contactarme a mí también en la parte emocional, con gusto estamos abiertas a contribuir al mundo, a ayudar, a guiarte, a darte apoyo. Así que te invito a que te suscribas en el podcast, que le dejes un comentario y así esas personas pueden encontrar esta información de una manera mucho más rápida y fácil. Gracias. Muchísimas gracias, Marina, gracias a todos los oyentes y nos vemos en un próximo episodio. Exacto, en el próximo episodio porque tenemos más todavía para contarles y para compartir con ustedes. Así que los dejamos con mucho amor y nos vemos en el próximo episodio.